Buenos días, mis amores y padres de familia que están acompañando y apoyando a sus hijitos como siempre en este proceso. Hoy vamos a trabajar nuestra clase de lenguaje, pero antes no olvidemos seguir repasando el tema de la clase pasada sobre los artículos y sus clases. Recordemos que las clases de artículos son los artículos determinados y los artículos indeterminados. No debemos dejar a un lado lo que hemos visto, hay que repasar y repasar todos los días, chicos. Entonces, la clase de hoy va a ser sobre el cuento y los elementos. Es un tema que a muchos de los chicos nos gustan porque pues son muy les gusta mucho la lectura, entonces yo creo que este tema va a ser de mucho agrado para la mayoría de los chicos. Entonces, el cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración corta y sencilla, con hechos generalmente fantasiosos, donde participan uno o varios personajes. Hay cuentos de diferentes contenidos, hay cuentos de fantasía, cuentos de ficción, cuentos de aventura, cuentos de acción. El cuento tiene unos elementos y tiene una estructura. Los elementos vamos a ver solamente dos para grado segundo, vamos a ver dos porque hay muchos elementos, pero solamente vamos a ver dos. Nos vamos a centrar en que son en los personajes y en los espacios. La estructura es como el orden en que lleva un cuento. Entonces, primero va el título, después va el inicio, luego el desarrollo, nudo, conflicto y de últimas vamos con el desenlace. Vamos entonces a mirar el primer elemento que hace parte del cuento, que es los personajes. Entonces, los personajes son aquellos que realizan la acción en el cuento. Pueden ser personas, animales o objetos. Personas en un cuento, por ejemplo, como Blancanieves, como Ariel, Pinocho, Caperucita. Unos animales de un cuento puede ser el león, el lobo, la tortuga y objetos. Acá en esta parte lo interesante es que estos personajes sientan y tengan su forma de ser, que con esto pues los lleve a cambiar en el transcurso del cuento. Hay unos personajes que son más importantes que otros. Estos, los más importantes son los que actúan más, reciben el nombre de protagonistas. Y hay otros personajes que no intervienen tanto en el cuento, pero que sí le hace la vida más difícil a los protagonistas y le hace como la vida de cuadritos, los pone en dificultad a los protagonistas. Estos son llamados personajes secundarios. Otro de los elementos es los espacios. Los espacios son lugares donde se desarrollan las acciones en el cuento. Por ejemplo, en la imagen tenemos acá un bosque, puede ser un castillo, puede ser una granja, puede ser en un colegio, puede ser en un parque, puede ser en un lago. Hay diferentes espacios donde nosotros podemos hacer un cuento o donde se desarrollan las acciones de un cuento. Continuamos con lo que es la estructura que les decía anteriormente, que es como el orden, los pasos que debe llevar un cuento. Entonces, lo primero que lleva un cuento es el título. El título, el inicio, el desarrollo, nudo, conflicto y el desenlace. Lo primero del título es lo que nosotros encontramos en el cuento, lo primero que leemos en el cuento. Ahí en muchos de los títulos de los cuentos encontramos la idea principal y el nombre del personaje principal. Entonces, muchas veces cuando nosotros leemos el título, de una vez como que nos hacemos una idea de lo que va a suceder dentro del cuento, dentro de la historia. Continuamos con el siguiente, que es el inicio.
Entonces, ahí es donde nos presentan los personajes en un espacio y con un estado de ánimo. Muchas veces los personajes inician con un estado de ánimo como felices en la historia y en el transcurso se van poniendo tristes, les van pasando cosas difíciles y se van poniendo tristes. O lo contrario, inician tristes y después se va arreglando la historia y ya terminan llenos de felicidad. También dentro del inicio es donde se mencionan las características físicas y emocionales de cómo inician los personajes, que fue lo que dijimos anteriormente. También se conoce el espacio en donde están los personajes. Seguimos con lo que es el desarrollo, nudo o conflicto. Después de que ya tenemos la presentación de los personajes y del espacio, entonces ocurren algunos acontecimientos o unas acciones que cambian el estado de los personajes. Muchas veces el conflicto se da cuando el personaje cambia de espacio. Ahí ya es cuando ocurre entonces el conflicto, cuando empieza el desarrollo o nudo de la historia. Ya al final es el desenlace o final del cuento. Acá es ya lo más chévere de la historia prácticamente porque es la solución del desarrollo, conflicto o nudo. Por lo general, en el desenlace de los cuentos, los personajes terminan siempre en una situación diferente a la como inició. Y casi por lo general siempre tienen un final feliz todos los cuentos. Entonces, por eso es que los cuentos son muy chéveres y les gusta mucho a los niños porque terminamos en una historia muy feliz. Entonces, mis amores, espero que hayan entendido la explicación del tema. Si no les quedó clara, la pueden repetir las veces que ustedes quieran para que les quede bien claro el tema. No olviden seguir las instrucciones y desarrollar de la mejor manera la guía que está a continuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cuaderno de lenguaje, chicos? En el cuaderno de lenguaje vamos a escribir como título el cuento, los elementos y sus partes. Luego realizamos el mapa conceptual, acá un mapa bien sencillito para que ustedes lo tengan más claro, que es este mapa sobre los elementos del cuento, sobre los personajes y espacio. Y luego vamos a hacer el siguiente mapa conceptual, que es el de la estructura. Entonces tenemos acá el título, inicio, desarrollo, nudo, conflicto y el desenlace. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en el cuaderno de lenguaje. Luego de realizar esto, vamos entonces a realizar la lectura del cuento Chigüiro se va. Esta lectura está en el libro de Leo y Comprendo 2, ¿sí? El que nosotros tenemos este año. Entonces, espero que en este cuento lo leamos muy bien, identifiquemos los elementos, identifiquemos la estructura del cuento y realicemos todos los ejercicios de comprensión lectora. Recordemos que en el libro de nosotros aparece, las tres partes del cuento aparece inicio, desarrollo y desenlace, pero es lo mismo, inicio, desarrollo, nudo, conflicto es lo mismo, ¿listo? Y la última que es el desenlace, ese sí aparece tal cual en el libro. Entonces, espero que hayan entendido y que hagan un trabajo muy, muy bien y entiendan el tema. Entonces, hasta luego chicos, hasta la próxima.